quiero saludar a un amigo comprometido con la verdad, a un periodista independiente, a un hombre al que admiramos y respetamos aquí en Sin Censura. Es el periodista, documentalista y politólogo Temoris Greco, a quien saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches, Temoris. Vicente, qué gusto estar contigo y conversar con tu público, qué rico. Y bueno, y además sobre este tema que a ti y a mí nos encanta. Sí, y estaba viendo, te invito porque estaba viendo un hilo que sueltas en Twitter sobre este supuesto espionaje que acusan personajes como Raimundo Rivapalacio, Loret de Mola, Héctor de Mauleón y los que ya leí, que están siendo pues espiados en el gobierno de la Cuarta Transformación, y me pareció muy interesante cómo se fue desde lo que también publicas tú, construyendo esta fake news, esta noticia falsa. Lo digo tú, lo retomas tú, lo digo yo, lo retomas tú y lo confirmamos todos. Básicamente por ahí va la cosa, Temoris. Sí, la idea, o sea, eso se llama autorreferenciación o autorreferencialidad. Es un truco muy viejo, se usa, o sea, es un truco de la retórica, se usa en la académica, en la academia, se usa un montón en el periodismo, que es básicamente, Sutano dice una cosa y luego lo retoma fulano, lo escribe en otro lado, pero luego Sutano lo repite como si lo hubiera dicho originalmente el otro. Entonces se citan mutuamente y eso aparece termina apareciendo o es lo que pretenden, que es algo serio. Y como yo te estoy citando a ti y yo digo que tú tienes una autoridad porque estudiaste el tema o eres un testigo directo o algo así, pues entonces ya parece que es algo verosímil, cuando en realidad lo que hicimos, o sea, esto estuvo muy divertido. En realidad hice 3 posts sobre el asunto conforme se fue desarrollando, porque lo primero que me llamó la atención fue la columna que hizo Raimundo Rivapalacio, en donde cita a Javier Tejado y dice que Javier Tejado, donde el columnista que publicó hace 2 días en El Universal, que Javier Tejado está denunciando espionaje. Y la verdad es que Tejado no quiso hacer eso, le estaba hablando de otra cosa. Él estaba hablando del padrón de usuarios de los celulares y en el 5º párrafo de pasada le dedica 2 líneas a decir que un funcionario de seguridad pública había solicitado, así pues esas son sus palabras, solicitó información sobre mí. Solicitar información no es de buenas a primeras un delito. O sea, un funcionario, si alguien está diciendo algo sobre ti, Vicente, y tú no lo conoces, pero está diciendo algo que pues quieres saber quién es la persona que lo dice, si tiene alguna autoridad, si sabe del tema, si representa alguna institución, algún organismo, o sea, si es alguien a quien debes tomar en cuenta o en realidad es alguien que no sabe de lo que dice y mejor lo ignoras y te vas. Entonces él solicita información. Mal estaría si esa información fuera obtenida mediante métodos ilegales, o sea, mediante, por ejemplo, el espionaje sobre un periodista, un columnista, porque mientras tú no estés cometiendo ningún delito, pues no hay por qué, no tienen por qué estarte espiando. Sí pueden preguntar quién eres, no pueden meterse a tus redes o a tu teléfono para ir a averiguar quién eres. Entonces, Tejado dice, bueno, solicitar información sobre mí. Eso Raimundo Rivapalacio lo convierte en una denuncia de espionaje que Tejado nunca hizo. Y dice pero además le atribuye a Tejado, dice, a partir de lo que dice Tejado, se infiere que quien está espiándolo es el Centro Nacional de Inteligencia. Pero Tejado no dijo eso por ningún lado, o sea, ni se infiere ni nada, porque no era su tema. Después de que menciona eso, se va a otra cosa. Entonces, Raimundo dice, no, pues se infiere que es esto, y además mete a Sedena y mete a otros organismos públicos. Entonces, bueno, pues eso, y ya además se inventa, porque no da un dato, no da una prueba, pues esas son invenciones, fabricaciones, no dice cómo llegó a descubrir esto. Se inventa que también están espiando a las personas que tú mencionaste hace un momento, a de Mauleón, a Maldonado. Y ocurre, mira qué coincidencia, que todos ellos son columnistas del Universal. Entonces yo cuando vi eso dije, uy, a ver si no causa aquí Rivapalacio una bronca,
porque está diciendo que los únicos espiados en México son los columnistas del Universal, pues los de Reforma se van a enojar, que ellos no son importantes, no merecen ser espiados o qué. Pero bueno, creo que en eso no estaba pensando Raimundo. El caso es que sin pruebas dice que ellos también son espiados. Y por la tarde de ayer mismo, unas horas después, el Universal le sube un par de rayitas al asunto y ya pone un tema, ya convierte eso así en un escándalo, o sea, crece escándalo de espionaje, crece porque según la versión del Universal, primero había sido Tejado, luego Riva Palacio, y entonces 1 más 1 son 2, entonces ya crece. Hay más denuncias según el Universal, cuando en realidad todo empezó a partir de un comentario que hizo Tejado. Y lo escalan, y luego el día de hoy mi sorpresa fue que lo habían escalado ya a un tema tan importante que es su tema de 8 columnas, es su portada, es lo principal, es de lo que tiene que hablar el día de hoy. Pero entonces tú dices, bueno, después de tanta laraca que habrán hecho, pues sí investigaron más, sí indagaron más, sí metieron por ahí la nariz y los ojos y los dedos, y habrán descubierto algo que le dé un poquito de solidez a su portada, porque están diciendo en la portada, su titular es más o menos así, como que están espiando periodistas para amedrentarlos. Entonces dices, ¿en qué basan esto? Pero la nota que traen, que ocupa toda una plana en interiores, es una nota basada, es lo que llamamos una nota de saliva. Sacaron esa partecita de chismes del día de ayer, se la presentaron a sus propios columnistas y les preguntaron a los columnistas qué opinaban. Ninguno de los columnistas dijo, sí, a mí me espían. Ninguno dice eso. Ninguno dice, sí, yo sé que a otros los espían. Lo único que hacen es dar su opinión sobre lo que el Universal les dijo que es lo que estaba pasando. Entonces ellos dan su opinión, pero eso no sustenta nada, no es una evidencia de nada, porque ellos están opinando sobre algo que les dijeron, no sobre algo que sepan. Y luego también esa información se la dan a 3 representantes de organismos civiles que tampoco saben nada, solamente opinan sobre lo que les dicen que está pasando. Y dicen, bueno, si eso pasa, pues qué grave. Pero es lo que dicen, si eso pasa, porque ellos no lo saben, no hay. Pero entonces así, con ese nivel de mediocridad, o sea, aquí a mí me pareció muy interesante porque fue una cosa que construyeron a la vista de todos, poquito a poquito, fueron dejando todas las huellas, y dieron muchos ejemplos que a mí, que soy una persona muy interesada en instruir a las nuevas generaciones de periodistas, pues me parece que los jóvenes estudiantes de periodismo les dieron muchos ejemplos, para empezar de mediocridad, porque quisieron probar algo y no se pusieron realmente a investigar, o sea, tal vez podrían haber allá alguna cosa, no lo hicieron, pero también de cómo se infla una información, de cómo se vuela una información. Inflar y volar, como tú sabes, son términos que usamos los periodistas. Inflar es exagerar una información con aire. O sea, no tienes nada, pero tú la exageras. Y volar es mandar una información o presentar una información sobre la cual no tienes pruebas, no tienes evidencia. Entonces, presenta ejemplos de cómo se infla, de cómo se vuela, de cómo se hace una nota de saliva, de cómo se hace esta autorreferenciación, ¿no? O sea, cómo tú y yo nos ponemos de acuerdo y nos citamos y ya parece todo muy serio. O sea, hicieron todo un catálogo, y este es el Universal que dirige, como tú conoces, David Aponte, que es un periodista que ya parecía que iban a tumbarlo cuando empezó el sexenio, pero por lo que yo escuché, nadie quiso aventarse el reto de levantar al Universal, que en la parte final del gobierno de Peña Nieto había quedado muy desprestigiado. Entonces no hubo ahí tirador, y Aponte sigue ahí al frente del Universal, en lo que a mí me parece que es pues la dirección más mala, más baja, más marrullera y más sucia que han tenido desde que el Universal empezó a jugarle al periodismo democrático. Digo a jugar porque, como sabemos, ellos saben medir cuándo se hacen un poquito más críticos, cuándo le bajan a la crítica, de acuerdo a los periodos electorales, ya como buenas las cosas. Ellos empezaron a hacer esto en los años 90 con Zedillo. Desde entonces han tenido algunos buenos directores, o al menos un buen director, Jorge Cepeda Patterson, bueno, y también Ignacio, nuestro querido Nacho, pero
pero fuera de eso, o sea, creo que lo que estamos viendo ahora es la peor dirección que han tenido en casi 30 años. Oye, Temoris, entonces, bajo la de la idea de Raimundo Rivapalacio, tú también estás siendo espiado, porque como eres crítico, ojo, con lo que estoy diciendo, dicen que para amedrentar a los críticos, bueno, hay de críticos a críticos, hay que decirlo, porque me puse a pensar, dije, voy a entrevistar a Temoris Greco, que ha sido crítico en ciertas cosas de la Cuarta Transformación, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no crítico del nivel cinismo como los personajes que están siendo señalados, que además creo que caen en el nivel, en la clase que el presidente dijo, no estamos estigmatizando periodistas, estamos estigmatizando la mentira. Esos que han sido refutados, exhibidos y aclarados una y otra vez, no solamente desde las mañaneras, sino hasta con comunicados de diferentes dependencias, Temoris. Nada más que quede claro, porque la gente cuando piensa de críticos, que nada más son críticos ellos, no, hay críticos honestos, pues, y en ese nivel, en ese grupo, te considero a ti, por eso lo menciono, y obviamente con el sarcasmo que amerita. Sí, yo creo que el tema de, o sea, ¿para qué vas a criticar? Si vas a criticar porque quieres que las cosas se hagan bien, pues entonces esa crítica es necesaria. Si vas a criticar porque quieres, pues, descarrilar un régimen, echarlo a perder, pues esa es otra cosa, ¿no? Ese es otro tipo de crítica. A mí me parece que quienes valoramos lo que se hizo en el pasado para derribar a esos regímenes de corrupción, de abusos de derechos humanos, de masacres y de cinismo, tenemos que valorar también el esfuerzo que se está haciendo ahora. Y ese esfuerzo merece ser mejor hecho que lo que se está haciendo. Entonces, por eso señalamos las cosas que nos parecen que están mal. Si yo pensara que este gobierno está efectivamente espiando a periodistas, estaría denunciándolo por todos los lados que yo pudiera. Pero a mí me parece que o sea, no tenemos ninguna evidencia de eso. No hay, yo en estos días hablé con personas de varios organismos de libertad de expresión sobre ese mismo tema, y por ejemplo, Rivapalacio dijo que se había reactivado el uso de ese malware, de ese sistema malicioso de espionaje digital que se llama Pegasus. Dijo que se había reactivado, se lo inventó porque los que realmente están estudiando Pegasus, como es Artículo 19, como es la red, todos los derechos, por los derechos digitales, ellos no han encontrado evidencias de que este gobierno esté usando Pegasus. O sea, esa es otra fabricación de Raimundo. Y cuando Raimundo está intentando montarse en una causa importante, que es proteger la privacidad de los periodistas, si está intentando montarse sobre ella para erosionar a este gobierno, obviamente no es un propósito legítimo porque está mintiendo, y además no es un propósito que ayude a la causa de la seguridad de los periodistas, porque en realidad nos está poniendo más en peligro, está erosionando esta causa, y es importante denunciarlo. Así es, Temoris, para cerrar, si me permites tu reflexión, el presidente dice que va a ser un quién es quién en las fake news, en las mentiras de la semana. Yo aplaudo la claridad, este ejercicio. Habrá muchos que lo critiquen. ¿Tú qué piensas de estos esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque si hay verificados independientes, ¿por qué no escuchar el verificado del gobierno? Pues mira, yo tengo 3 comentarios aquí. El primero es, yo sigo a la expectativa de ver a qué se refiere con este quién es quién, porque pues ya lo ha venido haciendo todo el tiempo. O sea, no sé qué hará ahora que sea distinto de lo que ha venido haciendo casi en cada mañanera desde que tomó el poder. Eso por uno. Por el otro, creo que el presidente de veras que tiene mejores cosas que hay que hacer que estar hablando de Loret y del Universal y de Reforma. O sea, tiene mejores cosas que hacer. Si el presidente Peña Nieto hubiera estado hablando todos los días de los medios críticos con su gobierno, por ejemplo, imaginemos Proceso y Aristegui, que fueron muy críticos con el peñanietismo,
El gerente de ventas de Proceso debió haberle llamado a Peña Nieto para agradecerle la atención y la publicidad que le está dando. Al momento en que habla todos los días de Reforma, lo que está haciendo el presidente es ensalzar, agigantar el papel de Reforma. Parece un periódico mucho más importante de lo que es, porque el presidente de un país tan grande como México y tan importante como es México está todos los días poniéndole atención. Yo a veces creo que el primer lector de Mauleón y de Ciro Gómez Leiva y de todos esos es el propio presidente de la República. Yo a mí me parece que le dedica demasiado tiempo. Y hay como demasiadas cosas urgentes que nos están comiendo como para que se ocupe de eso. Ahora, si el presidente, y ese es el último comentario, si el presidente cree que es necesario dedicarle tiempo a eso, y ese es su juicio o es su opinión, la mía es otra, son distintas, es normal que no estemos de acuerdo. Estaría muy bien si las condiciones para el ejercicio del periodismo en México hubiesen mejorado. O sea, si no tuviéramos una situación en la que siguen matando periodistas por hacer su trabajo, en la que siguen agrediendo periodistas en la calle, y a veces esas agresiones se producen, son hechas por funcionarios que creen que lo que está haciendo el presidente de pelearse con la prensa, que ellos también lo pueden hacer, presidentes municipales, diputados, Perdón por gobernadores, dime. Temoris, pero ¿en serio crees eso? ¿En Sí, serio sí, crees te lo porque digo. es lo del presidente? ¿Cómo? ¿En serio crees que es por el ejemplo y porque piensan que si el presidente lo hace, van a matar o van a amenazar? No, yo no estoy atribuyéndole ningún asesinato, ni directo, ni indirectamente, ni nada por el estilo. Pero hay casos de agresiones con presidentes municipales, con gobernadores. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el dirigente más importante que ha tenido este país, no sé desde cuándo, te puedo decir 50 años, pero yo no sé si Echeverría tuvo el mismo arrastre que tiene Andrés Manuel ahora. Lo que dice el presidente Andrés Manuel es inmediatamente tomado a pie juntillas como verdad por millones de personas, especialmente por aquellas personas, por aquellos, por ejemplo, políticos y funcionarios públicos que pertenecen a la 4T, al movimiento. Y no todo el mundo lo interpreta como él. Yo estoy seguro de que el presidente López Obrador, si se encontrara a Loret de Mola frente a frente, sería amable con él. Tal vez le diría algún par de cosas, pero sería amable. No lo agrediría. Pero ese no es el caso de muchas otras personas que no tienen el mismo ni nivel intelectual ni nivel ético que López Obrador. Pero que sin embargo cada quien interpreta las cosas a su manera, y muchas de esas personas se van. Si tuviéramos un país en donde las cosas no se resuelven a trancazos, se resuelven en un debate que puede ser un debate ríspido, duro, pero un debate honesto, como por ejemplo, como el que tienen cotidianamente los británicos, que se sientan al primer ministro y le dicen todo, y el primer ministro se levanta y les devuelve igual. Entonces sí creo que lo que hace el presidente por lo menos no tendría consecuencias en la calle. Pero incluso ya hemos visto algunos periodistas que tú puedes decir que se lo merecen o no, pero algunos periodistas que han sido agredidos en la calle. Me acuerdo de uno que a mí me cae muy mal, que no le reconozco ningún valor como periodista, pero que no tiene por qué ser rodeado y agredido en la calle, que es uno de TV Azteca que se llama Irving Pineda. Conozco su nombre solamente porque fue rodeado y agredido en la calle, no merece otra cosa. Pero así ha estado pasando, y muchas veces a periodistas que están haciendo su trabajo con toda honestidad han sido perseguidos y hostigados en la calle solamente porque son identificados como periodistas, y hay un sector de gente que cree que todo el periodismo es corrupto como esa gente de la que estamos hablando. Entonces, yo creo que no son las condiciones. Yo creo, te repito, no sé qué será distinto en quién es quién, habrá que ver. No, yo creo que el presidente no debería perder su tiempo en eso, y creo que si quisiera hacerlo, porque es su decisión, no debería hacerlo en un contexto de violencia contra el periodismo como el que vivimos. Así es. Bueno,
en este espacio todas las opiniones caben. Aquí acaba de escuchar a Temoris Greco, a pesar de que yo no tenga la misma opinión de Temoris, pero es lo que enriquece precisamente el debate. Por lo que dice Temoris, yo nada más quiero dejar en claro, más de una docena de amenazas de muerte contra este servidor y el equipo de Sin Censura, y no precisamente somos vistos hacia el exterior como muy críticos, que digamos, del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque esa es la idea de la gente, ¿no? Que somos chairos. Claro, pero Vicente, o sea, las amenazas vienen de muchos lados, por supuesto. Claro, y por lo que dice Temoris Greco de que no todos los funcionarios tienen el nivel, la capacidad, lo mismo digo, urge el quién es quién, porque afuera, en la calle, no todos tienen la misma capacidad de Temoris y de usted que nos ve y nos escucha para entender que muchos de estos nombres inflados por tantos años mienten como respiran. Temoris, te agradezco mucho que nos acompañes en Sin Censura y aquí las puertas están abiertas siempre. ¿Por qué no nos despedimos invitando a la gente para que te lea, para que te busque en tus redes sociales y en tus espacios independientes? Claro, Vicente, gracias. Pues sí, búsquenme, estoy en redes como Temoris, en facebook.com/Temoris, Twitter en @Temoris, Instagram @Temoris y en YouTube también. Oye, Vicente, pues muchísimas gracias. Ya sabes, cuando quieras que participe en tu programa, yo siempre encantado, y a ver si un día que vengas a México nos vemos y nos tomamos una cervecita. Claro que sí, así será. Temoris Grecos, te mando un abrazo y estamos al pendiente. Buenas tardes, buenas noches. Abrazo grande. Cuídate, Temoris Greco, hablando con nosotros sin censura.